Entras a redes y las redes son gratuitas. Tú no pagas absolutamente nada por tener Facebook o Instagram. ¿Te das cuenta que el producto eres tú? No es una casualidad el que tú veas algo. En base a lo que tú buscas, en base a lo que tú hablas, lo que hay en tu entorno, las personas que buscan en tu casa, o sea, te va recomendando este cierto tipo de cosas. Tal vez las redes no las usas como tú para publicar tu vida, como dices tú, o sea, de que yo no publico tanto mis cosas, no. Pero las redes tal vez se afecta de otra manera. ¿De qué manera? Comparándote. ¿A qué voy con esto? Que mi mejor consejo o lo que yo tomaría simplemente para mí, porque soy consciente de que no puedo cambiar la mentalidad de todas las personas, es empezar a vivir el momento presente, empezar a vivir mi propia vida sin fijarme qué es lo que le funciona a los demás. Bienvenidos a su podcast digital Sale. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Hola, mucho gusto, yo soy Adanari. Bueno, está a punto de culminar su carrera como psicología. No sé si sea psicología infantil o es psicología en general el título que se le da. Pues ahorita estoy nada más como en licenciatura general, o sea, es algo como psicóloga general. Ya después tengo que yo buscar, o sea, por mi propia cuenta de que si quiero especializarme, por ejemplo, en psicología infantil o en psicología clínica o en terapia familiar, etcétera. Pero por el momento ahorita nada más es como psicología general. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema que a mí, en lo personal, se me hace muy interesante. Y en algunos casos nosotros siempre hemos hablado a partir de la experiencia, pues por la formación que hemos tenido. En este caso ya tenemos a alguien que ya tenía una formación y que ya nos puede dar un poquito más de orientación hacia algunos temas. En este caso, el uso de las redes sociales. Pero antes de empezar en esto, sí quisiera hacerte una pregunta así general y personal. ¿Por qué psicología? O sea, ¿de dónde nació el querer estudiar psicología? La pregunta del millón. Sí, la que te hacen el primer día Literal. y la que creo que tú también te haces cuando dices tú, ¿por qué ¿Por escogí qué? estudiar? O sea, y vas cuando vas ya de que ya a finales dices, ¿por qué? ¿Por qué estudié esto? Bueno, fíjate que yo, como, bueno, tú que me conoces, yo estuve en prepa de donde la especialidad era enfermería. Yo estaba segura, o sea, en mi infancia que yo quería estudiar enfermería y que quería ser enfermera y yo estaba segurísima que quería ser enfermera. Entonces, una vez que me metí pues, a enfermería, ahí en la prepa nos daban la oportunidad de ir como a hospitales, de practicar ya con personas, o sea, de hacer las cosas ya. Entonces ahí me di cuenta que no era para mí, no era que me diera miedo hacer las cosas, pero yo me daba cuenta que llegaba a mi casa como cansada emocionalmente. O sea, a esto me refiero a de que yo veía tantas cosas en el hospital tan tristes que yo llegaba a mi casa sin ganas de nada, o sea, sin ganas de comer, sin ganas de nada, absolutamente nada. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué me pasa eso? O sea, se supone que a mí me gusta la enfermería. O sea, y yo no batallo para hacer las cosas. Bueno, no es que me crezca ni nada, pero no batallaba y me gustaba. Ajá. Y conforme pasó el tiempo, yo me di cuenta que no, o sea, como que había, tal vez porque había cosas en mí que tenía que trabajar que no me permitían estar en esa área. Pero ahí mismo llevaba yo una materia de psicología. Pues platicaban acerca de muchas cosas de psicología. O sea, era como un pequeño empujón. Entonces yo dije, bueno, si no me gustó la enfermería, pues me voy a ir por psicología. O sea, fue como que un primer pensamiento que tuve en prepa. Ya entré y dije, bueno, o sea, intenté en enfermería y no me gustó. Puedo intentar en psicología y si no me gusta, pues me vuelvo a cambiar. O sea, yo no lo veía como algo mal. Entonces entro a la carrera de psicología y yo de verdad, o sea, no es que esté mintiendo o nada por el estilo, pero desde el primer semestre yo me enamoré de la psicología. O sea, yo no tenía idea ni poquito de lo maravillosa que es. O sea, porque yo me imaginaba, bueno, la psicología es para ayudar a la gente. O sea, Sí. como que entras a la carrera y dices, vas a ayudar a la gente y que, pues sí, o sea, ese es el primer pensamiento que tienes cuando entras a psicología. Pero conforme pasa el tiempo, te das cuenta que no solo es ayudar a la gente, sino comprender, o sea, comprender más allá de ayudar. Obviamente ayudar, pues es como lo principal, pero comprender es aún mucho más maravilloso. Y así, o sea, conforme fue pasando el tiempo en la carrera, que realmente no la disfruté como yo hubiera querido, porque pues bueno, se vino la pandemia y estuvieron 2 años en línea, que pues eso, bueno, eso habla de las redes sociales, o sea que las redes sociales Sí. fue como
ayuda. Y que es parte importante de, yo creo que bajo esta, por así decirlo, oleada de pandemia, el estar en casa hizo que muchas personas reconsideráramos la situación en la que estábamos tanto personalmente, socialmente, como mentalmente. Exactamente. Y créeme que hace tiempo, cuando uno hablaba de psicología o de un psicólogo, sí era muy como que estigmatizado que vas con un psicólogo porque tienes problemas seriamente graves. Como estás loco. Ajá. Y ahorita ya no es tan así. Ya lo veo más normal la idea de ir a terapia. Entonces siento que hasta ese punto ayudó y también siento que salieron a flote muchos problemas que la sociedad tenía a nivel psicológico. Y que bueno, como dices, antes estaba como muchos mitos de la psicología, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando inicié la carrera me llegaban muchos comentarios de que, ay, o sea, ¿por qué estudias psicología? La psicología no da dinero. O la psicología es para locos, la psicología no es algo tan común, no vas a encontrar trabajo y así, o sea, muchos comentarios negativos hacia mí. Pero es verdad eso que dices que yo también fíjate que me puse a pensar que a raíz de la pandemia se vino como como una crisis general ¿Sí? de la población. Fue como un impacto social en donde la gente empezó a darse cuenta, como tenía todo el tiempo para ellos mismos, o sea, fue como que, ay, no, realmente estoy tan mal, o sea, le pasa esto a mi familia, me pasa esto a mí, le pasa esto a mis amigos, y ahí fue donde toda la gente empezó como a querer preguntarse o cuestionarse como, ¿realmente estoy bien? Y bueno, ahí entra lo de las redes sociales, que, sí, ¿sabes? O sea, en ese tiempo de pandemia, TikTok fue como que Sí, el boom. la plataforma Que yo creo que su éxito es en base a la a la pandemia. pandemia. Porque era lo que, o sea, bueno, está YouTube, pero son videos, a lo mejor el contenido es muy largo. Exactamente. Entonces ahorita estamos muy acostumbrados a querer sintetizar la información y lo primero que ves, si en los 8 segundos, de hecho está comprobado, te atrapa, te quedas más tiempo a verlo. Exactamente. Y bueno, a lo que voy con de que TikTok empezó como a pegar más, ahí fue donde empezaban a hacer los videos de que, bueno, mira, estoy en casa, tengo esto, tengo aquello, mi familia está así, mi familia está acá. Entonces empezó a viralizarse más TikTok y empieza la gente como que, mira, o sea, esta persona tiene esto y yo no lo tengo. Ajá. Esta persona está pasando por esto y yo no. O sea, esta persona a lo mejor le va bien económicamente, a mí no me va bien económicamente. O sea, y ahí es donde hace como la crisis. O sea, Sí. donde la sociedad se da cuenta que realmente están mal. Y eso es, o sea, esto no es porque haya sido por la pandemia, sino que esto ya está desde siempre. Sino que fue como esto de la pandemia y las redes sociales fue un impacto, sí, o sea, como un golpe de Sí, realidad. para quitarte esa venda Esa que, como dices tú, o sea, nos hizo ver tal cual que era lo que estaba mal en ese momento. Exactamente. Y bueno, te hacía toda esta pregunta de por qué, porque pues bueno, siempre cuando eres más pequeño tienes a lo mejor a veces una idea, a veces que sí lo tienes bien claro qué es lo que quieres ser y de ahí nadie te mueve. Y a veces sabes de pequeño, creces, van cambiando las cosas con la edad. ¿Crees tú saber qué es lo que quieres? Ahorita mencionabas algo de que el hecho de estar en casa, como que las personas se sentían solas y es muy diferente la soledad a estar solo, Estar solo. a convivir contigo mismo porque yo muchas veces lo he hecho abiertamente. Yo siento que convivir conmigo mismo, o sea, si yo fuera mi amigo, sería algo complicado. Y sobre todo porque cuando viví fuera de la ciudad donde soy, había mucho tiempo para mí y no me gustaba tanto el tiempo para mí porque empezaba a pensar cosas que no me beneficiaban en mi día a día. Entonces siento que de ahí va este problema de la pandemia. Ahora sí, ya enfatizando como que el problema esencial o primordial de las redes sociales. Había escuchado casos de, por ejemplo, los algoritmos, cuando ya ves uno, no sé, cuál es, por ejemplo, lo que así siempre te sale al abrir tu TikTok. ¿Con eso te refieres a que las redes te escuchan? No es una casualidad el que tú veas algo, sino Exactamente. en base a lo que tú buscas, en base a lo que tú hablas o lo que hay en tu entorno, las personas que buscan en tu casa, o sea, te va recomendando este cierto tipo de cosas. Entonces, yo leía que actualmente mínimo pasábamos al día en redes sociales 150 minutos. Estamos hablando más de 2 horas y media. Y eso es mínimo porque
hay en ratitos que te quedas toda la tarde y cuando te das cuenta y ya de plano, ya, o sea, ya pasó mucho Pasaste tiempo. horas. Ajá, horas. Ujú. Y no quiere decir que todo el contenido sea malo. Yo sé que hay contenido muy bueno, Ajá. pero siento que el hecho de que ahorita ya esté todo tan accesible y a personas muy pequeñas, sí puede ser como que una arma de dos filos. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas en relación a eso? Bueno, fíjate que tienes razón. En primera instancia no me gustaría catalogar, o sea, como que, o criticar rígidamente que las redes sociales es algo Ujú. negativo, porque pues todos sabemos y lo hemos visto, ¿verdad? Que gracias a las redes el mundo ha evolucionado muchísimo. Pero tienes razón, o sea, respecto a las nuevas generaciones. Por ejemplo, si nosotros ahorita estamos afectados con las redes sociales, o sea, los niños de los que vienen van a ser mucho más, o sea, es el doble. El ser humano tiene etapas. Por ejemplo, la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, etcétera. En la niñez empiezas a crear habilidades, empiezas a crear habilidades sociales, habilidades de todo tipo. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales? O más bien los papás, ahorita, ¿qué es lo más fácil para ellos? Bueno, está llorando, tiene el teléfono. Está haciendo eso, tiene el teléfono. O sea, cálmalo, tiene el teléfono. Y desde ahí empieza como esta desinformación de que las redes realmente son dañinas y más para los niños, porque les estás impidiendo que ellos creen esas habilidades sociales. O sea, en lugar de ellos estar jugando, porque bueno, no sé si yo supongo que sí, pero yo cuando estaba niña, yo me acuerdo que yo todas las tardes me la pasaba jugando con mis vecinos, con mis Ajá. primos, o sea, todo el tiempo. Incluso yo recuerdo que o sea, hasta secundaria fue cuando yo dejé de jugar. O sea, que entré ya a secundaria, todo mi tiempo de escuela yo estaba con mis vecinitos, o sea, y ahorita es raro que tú veas a un niño en la calle. Ujú. Y estoy segura que tú también hacías lo mismo, o Sí, sea, por ejemplo, una pregunta muy clave e importante para esto. ¿A qué edad tuviste tu primer celular? no, pues yo mi primer celular lo tuve en tercero de secundaria. Sí, bueno, yo también estaba más o menos en tercero de secundaria Ajá. y era un celular nada que ver O con el sea, de ahora. yo recuerdo que era un Nokia, de esos que están así como Ajá. para arriba, y que realmente el único juego que tenía era el de la viborita, Ajá. o sea, que se Y que en comía. realidad solo te servía para hablar, Ajá. mandar mensajes y bueno, en ese tiempo estaba lo de llama 5 minutos, cuelga. O sea, no había algo que te dañara, o sea, o que te induciera algo, porque, por ejemplo, ahora las redes de niños, pues tienen acceso a todo, absolutamente todo. O sea, ellos se pueden meter a TikTok y tanto pueden ver como contenido bueno como contenido malo, que en realidad todo el contenido de TikTok no es adecuado para niños. Por ejemplo, ahorita hay programas de televisión o en YouTube, o sea, que dicen, bueno, esos programas son buenos para los niños. ¿Por qué? Porque eso les ayudan, no sé, que ellos aprendan a contar o que ellos aprendan los colores o que ellos aprendan, etcétera. O sea, pero hay otros, los niños tienen acceso a todo que ellos ni siquiera se van a fijar, por ejemplo, en que, bueno, me voy a poner a ver videos para niños. No. O sea, ellos les empieza a llamar la atención como que, bueno, o sea, mira, ya vi esto, va a pasar esto, o sea, o viene algo más, o sea, y se van adelantando a las cosas. Siento yo que los adolescentes de ahora, nada que ver a los adolescentes de antes, o sea, Ajá. siento yo que ya están avanzando muy pronto las etapas, o sea, se están brincando etapas. Y sobre todo, por ejemplo, esto que dices de las redes sociales, que en realidad TikTok específicamente es un contenido para adultos, ahí lo veo más reflejado ahorita ya cayendo en cuenta cuando yo era pequeño, veía la tele, Ujú. una sola tele para toda la familia en mi caso, pero se supone que había una televisora a cargo que se encargaba de verificar si ese contenido transmitido durante un horario familiar era apto para las personas. Sí. Entonces, en TikTok o en algún otro tipo de redes, no existe esta restricción porque el contenido puede ser muy variado. Habrá Exactamente. personas a las que les guste y no pasas por un filtro de revisión. Obviamente sí dice, por ejemplo, cuando subes un video de es contenido creado para niños, si tú pones o marcas que sí, ¿por qué? O sea, muchas veces tiene sus ventajas hacer que contenido creado para niños, Ajá. porque hay cierto tipo de visualización que te favorece. Pero si tú marcas esto, o sea, a lo mejor puede que le llegue a ese niño y no sea apto para él. Exactamente. Y desde ahí está mal, o sea, desde la infancia. Ahora, si nos vamos a nosotros, ¿cómo vamos nosotros a criar niños? O sea, de una manera saludable si ni siquiera nosotros estamos informados de eso. O sea, impacta por ejemplo, nosotros ahora que los jóvenes, que somos los futuros padres, ¿verdad? ¿Cómo impacta de manera terrible que ni siquiera nos damos cuenta? O sea, y es que, por ejemplo, el ser humano está como son como acciones
inconscientes. Por ejemplo, las personas estamos acostumbradas a como a percibir las cosas y a diferenciarla. O sea, eso nos permite, por ejemplo, diferenciar que esto es una silla o que esto es un micrófono o que aquello es una mesa. Entonces, ¿qué pasa con nosotros las personas? Es que, por ejemplo, empezamos a ver en redes sociales de que, bueno, yo realmente no te estoy viendo a ti como eres tú. O sea, yo no estoy viendo tu persona, sino que me estoy reflejando en ti, pero simplemente viendo aquellas cosas que yo no tengo. Okay. ¿Sabes cómo? O sí, sea, como tratando de darle un valor a lo que te hace diferente, pero por ejemplo, en el caso de las riquezas, ajá, muchas veces me ha pasado y he visto que niños dicen, yo quiero ser como tal youtuber, yo quiero ser como tal streamer, porque les va bien, porque tienen audiencia, porque tienen fama, porque tienen lujos, por así decirlo, y dices tú, pues yo quisiera también ser así. Pero pues hay una brecha muy grande entre ser una persona común a ser una persona reconocida. exactamente. Y en ese sentido siento que se va cambiando el estilo de las cosas. Por ejemplo, ahora los niños quieren ser más eso, o sea, quieren ser más creador de contenido a profesiones que tienen mucho tiempo. Todos tenemos como dos puntos de referencia para hacer nuestra identidad. El primero de ellos es del que desde pequeño nos van formando nuestros papás. Que por ejemplo te dicen, ay, es que tú eres un niño muy chiflado o es que eres un niño muy llorón. Pero viene la otra parte de identidad que tú creas como con tu propia persona y ahí es donde entran las redes sociales. O sea, como que, yo quiero ser esto, o sea, yo quiero ser aquello. Y ahí, o sea, antes, por ejemplo, nosotros nos creábamos un concepto de identidad de nosotros mismos, pero conforme a nuestras vivencias, conforme a lo que jugábamos, conforme a nuestra familia. Y ahora los niños tienen como una amplia variedad de cosas con las que se pueden crear ellos su identidad. Y esto va de la mano a lo que te digo de que se van saltando las etapas de desarrollo, ¿sabes? O sea, de que ahora los niños ya saben muchísimas cosas, o sea, ya tienen acceso a cosas que nosotros apenas, o sea, de secundaria prepa teníamos acceso. O sea, y niños de escuela ya la tienen. Y ahí es donde entra, pues, como que ese daño. O sea, de hecho hay una película, no recuerdo el nombre, donde decía como que era el año 2050, en donde todas las personas ya eran como controladas por las redes sociales. Ya no era como tu persona, sino como lo que querías tú mostrar en redes. Y si te pones a pensar, si seguimos así, o sea, con el uso excesivo o mal uso de las redes, a eso podríamos llegar. O sea, no está fuera de la realidad. A esto me refiero de que nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio para poder como ir guiando a los niños. O sea, porque ¿cómo vamos a saber cómo criar a un niño o cómo restringirle ciertas cosas si no sabemos el daño que está haciendo, o sea, en nosotros mismos? Siento yo que las redes va con cada tipo de persona, porque, por ejemplo, para mí pudiera que las redes me ayuden a crecer, me ayuden a emprender un negocio, me ayuden a X cosa, pero puede que para ti, por ejemplo, las redes sean un mundo en donde tú te estés comparando con los demás, en donde el autoestima te baje muchísimo porque tú ves gente que es mucho mejor que tú, o sea, que tiene más dinero que tú probablemente, o que es más guapo que tú, o que, o sea, y desde ahí empieza el uso excesivo o el mal uso de las redes sociales, o sea, porque las redes en sí no son malas, o sea, no necesariamente van a tener un impacto Sí, negativo. o sea, no se crearon con ese fin. Se Exacto. crearon con el fin de, en algunos casos, publicitar algo o dar a conocer contenido de un tema en específico. Sí, y de hecho en un principio las redes, yo había leído que se hicieron como con el fin de, más que nada, primero comunicación. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial, o sea, necesita de interacción social de a fuercita, da de cuenta. Sí. Entonces, las redes sociales en un principio así funcionaban, o sea, como que, mira, o sea, pues ya puedo mensajear con mis amigos y ya puedo hacer esto. Llegó un momento en donde las redes empezó a ser una competencia, ¿sabes? Una competencia de likes, una competencia de quién se ve mejor, o una competencia de a dónde viajas, o qué es lo que haces. Se escucha así como que tú dices, bueno, no es tan... O sea, a mí no me pasa a lo mejor de que, pues no me importa si tengo tantos likes. O tal vez no se ve tan grave. Pero realmente impacta muchísimo. O sea, impacta mucho el hecho de que tú te metes a Instagram y ves la vida perfecta de todo el mundo. Cuando realmente no estás viendo la vida perfecta, estás viendo un instante de la vida de una persona. O sea, es como, por ejemplo, yo, no sé, estoy en la playa, hoy fui a la playa, en la noche me tomé una foto, la subo a Instagram y tú ves que tengo una vida muy feliz en la playa. Pero realmente no te das cuenta que después de esa foto
me fui al hotel y estaba sola, no tenía amigos, o sea, me entró un episodio de ansiedad, me entró un episodio de depresión, estoy medicada, o sea, sabes, tú no sabes realmente la vida de las personas. Estás viendo un instante nada más. Las personas que están detrás del celular, a veces habrá quienes, o sea, sí te sigan en el sentido de, muy bien por esa persona, pero habrá personas que viene a este punto importante que les va a dar como que celos y va a ser el hate. Cuando dicen, pues mira, anda ya en no sé dónde, pero mira, por ejemplo, en la casa donde vive. Es un ejemplo. Exacto. Y es muy común eso. Ajá. Yo en lo personal, ya aquí hablando de experiencia, normalmente yo no soy de las personas que compartan mucho en redes. O sea, subo una foto, no sé, cada mes, cada 2 meses. Uh-huh. Porque yo en lo personal siempre he sido más de me gusta vivir el momento. Y cuando tengo una foto sí me acuerdo de ese momento. Pero me gusta más saber, o sea, qué fue lo que hice. Uh-huh. Como dices tú, es subjetivo, porque habrá personas que les interese guardar sus momentos, sus mejores momentos en foto y recordarlo más constantemente. En mi caso no es así. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales casi no he puesto nada de los podcasts. Uh-huh. Pero ya en lo que he subido de TikTok, en YouTube, hay algunos contenidos que yo lo veo inocente o casi siempre yo trato de no generar polémica con lo que subo, te lo platicaba yo, pues yo corto pedazos donde digo esto, por aquí me van a atacar. Pero del otro lado siempre va a haber personas que no les guste y no basta con no simplemente no gustarles, sino tirarte. Exactamente. Sí. Y a mí, en lo personal, sí me han hecho uno que otros comentarios. En algunos casos los dejo pasar, en algunos otros los elimino. Uh-huh. Y trato de, o sea, me diste como que el hate, pero voy a buscar yo la manera de tal vez, o sea, usar eso de manera positiva, lo elimino, pero no trato de quedarme con eso. Pero habrá personas que sí de plano no lo sepan manejar. Exactamente. Y ahí entra como que, ¿qué tan mentalmente estás preparado para eso? O sea, y bueno, como dices tú, un ejemplo era, poniéndome a mí misma. Yo cuando estuvo la temporada de pandemia, o sea, todo ese tiempo, yo la verdad sí estuve muy metida en eso de las redes sociales, o sea, no como a subir fotos ni nada de eso, sino como a estar mucho tiempo con el teléfono, o sea, mucho tiempo en Instagram, mucho tiempo en TikTok, mucho tiempo en Facebook. Entonces, ¿cómo fue impactando eso en mí? Principalmente porque yo empecé como a compararme con la gente, primero que nada, y luego viéndolo como de una manera negativa, o sea, ya yéndome a eso, me afectaba en el sueño. Me desvelaba mucho, o sea, pasaba horas excesivas en internet. Ponle que me dormía a las 3 de la mañana o 4 me levantaba hasta las 12 de la tarde. Pero después, fíjate que pasa el tiempo y yo ya regreso a la universidad y me doy cuenta de lo malo, o sea, que yo estaba tan metida en redes que no me daba cuenta. Entonces ahí entra como este espacio de soledad que dices tú, como empiezas tú a verte a ti mismo como en esas actitudes que tienes, y yo me daba cuenta que estaba realmente muy mal, que yo empecé como a diagnosticarme yo cosas así de la mente. Por ejemplo, no sé, veía un video en TikTok que decía, si eres una persona así, 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 es porque no sabes estar solo. O sea, o si eres una persona así, así, es porque tienes ansiedad o porque tienes depresión. Entonces yo decía, no manches, o sea, yo soy así, entonces no sé estar sola. O yo empezaba como que a hacerme ideas de que yo soy así, yo soy así. Fui, o sea, de mal en peor. Después llegó un momento en donde yo voy a terapia y yo le platico eso a mi psicóloga, como de, o sea, psicóloga, es que yo tengo esto. Yo me acuerdo que le dije, yo tengo miedo a la soledad o no sé qué. Y me dice, ¿tú cómo sabes que tienes eso? Y le digo, es que vi un video en TikTok que decía que si hacía eso y lo otro era porque tenía esto. Y me decía, es que no, o sea, sí, no necesariamente porque tengas eso es porque no sabes estar sola. O sea, probablemente es porque a ti te gusta mucho disfrutar de la presencia de las personas, o porque a ti te gusta ser así. No es porque tengas un trastorno de ansiedad o porque tengas un trastorno depresivo. O sea, las redes te impactan tanto que te la crees, ¿sabes? Ajá. O sea, sí, y se volvió muy canon eso de, es que vi en un video de TikTok y todos lo usábamos como una fuente fidedigna de algo que era verdad. Uh-huh. En la pandemia veía muchos videos de gente que desde los 18 años ya estaba triunfando económicamente.
yo me frustraba porque decía, en ese tiempo yo tenía 25 años, decía, Ujú. no tengo casa, no tengo trabajo porque acaba de egresar, no tengo familia y me sentía yo perdedor, sobre todo porque decían, si sigues viviendo en la casa de tus padres, que digo, no es normalizar ese hecho, pero no puede ser la misma situación para todos. O sea, habrá quienes a base de esfuerzo aprendieron desde muy pequeños, habrá quienes tienen influencias que les han servido para obtener una buena posición, Ajá. pero yo sí me veía reflejado en ese porcentaje y de cierta manera sí me afectaba el hecho de decir, ok, estas personas que son menores que yo, que a lo mejor no tienen una carrera, les va mucho mejor. Yo decía, perdí tanto tiempo estudiando, perdí tanto tiempo haciendo esto. Incluso había días en los que un video ni siquiera de un minuto me dejaba pensando días, semanas, hasta meses. Hace poco veía un video de Rafa Carvajal, no sé si lo Ujú. ubiques. Decía que algunas personas dicen contenido y crean contenido sobre una noticia y lo adaptan a su formato y tiene muchas reproducciones. Ujú. Algo que les tardó a lo mejor una hora, máximo un día. Hay personas expertas que saben, para desmentir eso les tarda hasta una semana porque tienen que buscar en artículos, tienen que acomodar esto, siendo que esa persona le tomó un poquito de tiempo y a ti para decir que eso no está bien, te va a tomar demasiado tiempo en desmentirlo. Y Ujú. volvemos a lo mismo, de aquí a que esa noticia ya dio la vuelta, o sea, apenas tú ya vas a sacar como que eso no está bien y esa persona ya se quedó con la creencia de ¿De qué es? ese Ajá. contenido. Exactamente. O sea, ahí entra como lo subjetivo, o sea, de cómo lo toma cada persona también. Impacta, o sea, impacta de muchísimas maneras eso que te digo de que empiezas tú como a creerte las cosas. Empiezas a, tal vez las redes no las usas como tú para publicar tu vida, como dices tú, o sea, de que yo no publico tanto mis cosas, no. Pero las redes tal vez te afecta de otra manera. ¿De qué manera? Comparándote, porque las personas eso hacemos inconscientemente, o sea, eso es algo que pasa sí o sí, te comparas sí o sí, no existe como un intermedio de que puedas decir, no, es que yo no me puedo comparar contigo porque yo me amo a mí misma. Incluso aunque tengas un buena autoestima o tengas una buena salud mental, emocional, lo que tú quieras, todo el tiempo te la vas a pasar comparándote. Porque incluso yo leía hace poco en un libro un artículo que decía que incluso, por ejemplo, ahorita tú estás platicando conmigo y tú dentro de tu inconsciente estás creando como algo que dices, ah, Dani me está viendo de esta manera, entonces Ujú. tengo que actuar de esta manera, Exacto. ¿sabes? Y desde ahí empieza, o sea, todo el tiempo te la pasas comparándote, es algo inconsciente. Y entonces las redes, ¿qué hacen? Empiezan a consumirte, no solo de manera social, sino de manera, pues, neurológica, se podría decir, porque bueno, el cerebro crea neurotransmisores, que por ejemplo está la dopamina, está la oxitocina. La dopamina es la que, pues como que hace, la que te motiva a tener interacción. Ujú. Y la oxitocina es la que creas con la interacción. Con redes sociales creas mucha dopamina al ver que, no sé, quieres hacer una fiesta o quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, te motiva. Pero ¿qué pasa? Que te falta oxitocina. ¿Y cómo la llenas la oxitocina? O sea, si no tienes interacción social, realmente no tienes como eso que te satisface, sino que solamente estás creando una idea de lo que quieres. Porque no sé si te ha pasado a ti que en redes ves algo, o sea, simplemente, no sé, un podcast de motivación de que, ay, puedes hacer esto y aquello, y te quedas como que nada más ahí. Pues, supongamos que quieres, no sé, tener inteligencia emocional y te quieres ver un podcast de una hora diciendo que la inteligencia Ajá. emocional se hace creando hábitos de, no sé, levántate temprano, tiende tu cama, báñate, y tú lo haces y dices que, pues, que no, o sea, no Ajá. puedo, no, realmente no puedo hacerlo. Desde ahí empieza más bien la comparación de que esta persona tiene éxito y porque yo no. O sea, si tenemos la misma edad, o sea, esta persona ya tiene un negocio, esta persona tiene una vida perfecta cuando realmente no sabes la realidad de las cosas. Ujú. O cómo lo definas, por ejemplo, el éxito. O sea, porque Ujú. para esa persona a lo mejor tú lo ves exitosa, porque logró algo que a lo mejor tú querías o Sí, que has perseguido y no has encontrado. Pero a lo mejor para esa persona no es ese el éxito que él está buscando. exactamente. Y volvemos a lo mismo, idealizar una idea partiendo de algo que tú crees, Ujú. pero en realidad no sabes
si eso es lo correcto. Sí, y de esto parte las expectativas que tienes tú de las personas también y de ti mismo. O sea, que tú tienes una expectativa muy diferente a la de los demás, que las demás personas tienen tus expectativas, entonces tú crees que esa persona pues lo tiene todo, que es exitoso, que es feliz, pero esa persona realmente probablemente pueda pensar, bueno, tengo esto, pero no me hace feliz. O sea, no me considero una persona exitosa. Siento que las redes sociales, de manera personal, han influenciado tanto al ser humano para que ahora tome decisiones basados, como dices tú, ya no solo en la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene actitudes diferentes. Por lo general, antes cuando conocías a alguien, pues primeramente lo veías en algún lugar, después había una interacción y luego día a día se iba de manera gradual. Ujú. Ahora con las redes sociales todo está al alcance de la mano. Lo platicamos ya en un capítulo anterior. Tan fácil como decir, veo a alguien, me gusta, le mando un mensaje, si me contesta, puede que se dé algo. Ujú. Hay personas que no nada más basta con una persona, sino a varias A personas le varias mandan personas. mensajes a ver quién A cae, ver ¿no? quién Por eso. cae. Y esto lo hace que sea algo muy flash y que sea, o sea, que no tenga el mismo sentido que tal vez en la antigüedad tenía. Sí, y yo platicaba de eso con mi mamá en una ocasión, que yo le platicaba, le decía, oye, mami, ¿por qué será que los jóvenes de ahora nos complicamos tanto la vida? Y se queda mi mamá así como, ¿a qué te refieres? Y le digo, sí, es que ahora tú terminas con tu pareja y entras en un estado depresivo, o sea, de que, bueno, ya me voy a hacer así, ¿sabes qué? Ya no voy a confiar tan fácilmente en las personas. O ya no voy a querer tanto a esta persona porque pues me van a volver a fallar. Y digo, y antes, o sea, la gente se enamoraba las veces que quisiera, o sea, ibas a un baile y te encontrabas a alguien y, o sea, bailabas y todo y te conocías y si no funcionaba ni modo, next, o sea, no es como que se clavaran con una persona. Y ahora es como que, no, o sea, tengo que ser frío porque si me muestro vulnerable se van a aprovechar de mí. O si me muestro de tal manera, ¿por qué? Porque las mismas, o sea, volvemos al tema de las redes sociales, que las redes te tienen tan mal informado, o sea, de que si eres así, es porque eres una persona, no sé, tonta, o sea, o de que muy confiado, o por eso te ponen el cuerno, o por eso o sea, ¿sabes? Ajá. Y ahorita los jóvenes, de hecho, es un tema que también o sea, aprovechando me gustaría tocar de que ya no existe tanto ese romanticismo de antes, de que, bueno, voy a llevarle flores, voy a hacer esto, voy a hacer, no, ¿por qué? Porque va a pensar que soy bien intenso, entonces Ajá. mejor me muestro indiferente, ¿sabes? Como que mejor le contesto hoy sí y luego Y después no, luego, ajá. porque después va a pensar que soy como muy intenso y lo voy a aburrir y mejor no. Ajá. Y luego vienen todos estos arquetipos de, no, es que eres un fuckboy porque solo te interesa esto. Ajá, Y que son como que estándares creados por la misma sociedad para encasillar a cierto tipo de personas, pero exactamente. basados en un concepto que ellos mismos han introducido. Ujú. Yo también lo he pensado así, o sea, yo siempre he dicho que las redes sociales han dañado las relaciones interpersonales hablando en un sistema romántico. Ujú. Siento que al hacer que uno busque amor tan fácil, le quita ese sentido, no que sea sufrido, sino que tienes que entregar una parte de ti, que hoy en día nadie está dispuesto a entregar nada hacia la otra persona. Exacto. ¿Por qué? Porque no te quieres mostrar como... Es que ya nadie sabe querer. O sea, ya nadie te quiere por tu persona, sino porque tienes que tener dinero o porque tienes que ser guapo. O sea, hablando de estándares sociales, de que, bueno, para ti, ¿qué es ser guapo? O sea, para ti, ¿qué es tener suficiente dinero para tener una pareja? Ahorita siento yo que ya, que es que me tengo que mostrar indiferente para poder gustarle a alguien. Porque si te trato mal, te voy a gustar. Y si te trato bien, no te voy a gustar, ¿sabes? O sea, antes conocías a alguien, la invitabas a salir a la plaza, o sea, y así, y si no funcionaba, ni modo, o sea, el que viene. Ujú. ¿Por qué? Porque no había tantos estándares sociales como ahora. O sea, ¿qué puedes hacer tú ahora si las redes sociales, pues es como, tiene para que todo el mundo pueda ver lo que quiera, o sea. Y ya no se trata de querer o no. Ahora casi a fuerzas tienes que tener una red social para cuestiones académicas, para cuestiones laborales incluso, Sí. o personales de comunicación. En el último año de la carrera yo me acuerdo que a mí se me descompuso el celular y
traía uno de estos celulares que uno dice del Oxxo, que simplemente sirven para llamadas y mensajes. Había un grupo de WhatsApp donde daban como que los avisos. A veces iba a la escuela, decían de que hoy no va a haber clase. Y ahí estaba pues 30 minutos esperando hasta que ya pasaba alguien, dijeron que no iba a haber clase. Y yo así de, pues ya, o sea, ya no se trata de quieres o no quieres. O estos memes de que ya voy en el camión y llego y no hay clase. Pasaba, o sea, es tanto lo que se consume que las situaciones sociales se van adaptando a las mismas. O sea, que depende ya ahora de las redes sociales. Y sí es cierto. Fíjate que hace poco vi un video que decía que, bueno, entras a redes y las redes son gratuitas. O sea, tú no pagas absolutamente nada por tener Facebook o Instagram. Te das cuenta que el producto eres tú. Como mencionamos anteriormente, de que es que las redes, o sea, tú le das like a algo y desde ahí te vas creando tu propio feed. O sea, como que, y te la crees. Cuando todo tu entorno se construye a base de tengo que ser así, está muy difícil salir como que de esa burbuja donde te aislaste. Hace años, no sé si tú sabes de un caso que ya, por así decirlo, los jueces dictaminaron o condenaron a una red social, creo que era Instagram, de una chica que se suicidó. Una chica, por así decirlo, normal. O sea, sabemos bien que no existe la normalidad como tal. O sea, porque pues, una cosa es como es tú, lo que tú estás proyectando. ¿Qué es lo normal para ti? ¿Qué es lo normal para mí? Sus papás, o sea, no notaron nunca nada extraño. Era una chica que pues, iba a la escuela, tenía buenas notas. Un día, haz de cuenta como si yo ahorita estuviera aquí platicando contigo y mañana decido suicidarme. Mi mamá, haz de cuenta, es un ejemplo, mi mamá ve el cuerpo y luego ya investigan y pues mi celular prácticamente entras a YouTube, contenido relacionado a depresión, ansiedad, estrés, suicidio. Entras a otra red social, así. Fue tanto el bombardeo, es decir, en los últimos meses, que día a día, por ejemplo, a mí me sale mucho contenido de arreglar cosas de celulares en una parte y en otra me sale mucho de edición de videos. Entonces, de todo eso algo se te tiene que pegar. Obviamente. Condenaron que el algoritmo, o sea, fue tan masivo que orilló de cierta manera. O sea, obviamente tú tomas la decisión, pero cuando algo es tan, o sea, la magnitud es tan grande, va a llegar el momento en el que puedes llegar a ceder. Es que impacta de cualquier manera. Simplemente hablando de ahora de la depresión, o sea, ¿qué tiene que ver la depresión con las redes sociales? En redes te encuentras mucho falsas ideas de depresión, de que, bueno, es que estás acostado todo el día, entonces tienes depresión. Estás haciendo esto, tienes depresión, cuando realmente ni siquiera saben lo que es la depresión. Las personas depresivas, incluso muchas veces, ni siquiera están en redes sociales, ¿sabes? Es como que ni siquiera tienen como esa motivación de estar en redes o ni siquiera quieren salir, pero es tanto el impacto de las redes, o sea, que tú te lo crees. O sea, tú te creas una depresión falsa, a lo mejor como de que, sí, es que estoy depresivo porque tengo esto, tengo aquello. O de que si tus papás hacen esto contigo, es porque tu papá, es porque tienes, y ahorita eres así, es porque tienes apego evitativo, o es porque tienes apego ansioso, o sea, y tú te vas creando una idea de que, sí, es verdad, es que tengo daddy issues, o sea, es que tengo no sé qué, o sea, y tú te vas así como que es verdad, tengo esto, o sea, y te lo crees. O sea, aunque probablemente tus papás de chiquita sí te querían y sí te apapachaban, pero tú ves en redes que, es que tu papá ahorita te trata así, entonces tienes daddy issues. Y así te vas, o sea, como que creando una idea de que sí, es que no me quieren, es que no tengo amigos, es que estoy solo, es que la soledad es mala. Bueno, hablamos ya como que mucho de cosas negativas. Ahora, cosas positivas, tú dices, a mí en lo personal me sirven. ¿De qué manera sirven? O sea, ¿de qué manera usándolas adecuadamente podría uno tener como que algo positivo, güey? Yo siento que, hablando generalmente, o lo que le ayudaría a la población es aprendiendo a vivir el momento sin tanto uso de redes sociales, simplemente ahí. Y empezar a vivir tu propia realidad. Porque siento que ahorita, por ejemplo, te metes a un TikTok y ves, bueno, pues tal persona empezó a correr todos los días y le fue bien. Entonces tú mañana te levantas temprano y empiezas a correr porque crees que como a esa persona le funcionó correr todos los días, a ti también te va a funcionar. Siento que ahora
nos privamos muchísimo de descubrir por nosotros mismos las cosas. Como, ¿sabes qué? Bueno, es que tal persona empezó a ir al gimnasio, empezó a ir al psicólogo, empezó a ir no sé qué, entonces su vida mejoró. Bueno, déjame lo hago, ¿sabes? No me tomé ni siquiera el tiempo de descubrirlo. O sea, como descubrir que todos los días me iba a caminar a tal lugar a las 6 y lo descubrí por mí misma, que eso me ayuda mucho. Bueno, yo sí llegué a caer en estos de levántate a las 5 de la mañana, váyase ¿Ves? con abuelada, y lo hice, pero pues no, o sea, A eso voy. estaba más cansado y luego después ya dice, es que no basta solamente con levantarte, tienes que, o sea, tienes que aprovechar ese tiempo y es, o sea, da lo mismo si te levantas a las 12, porque si tú, o sea, de cierta manera eficientizas tu tiempo, vas a obtener el mismo resultado y no es necesario solamente empezar a las 5 de la mañana, sino es Exactamente. como una analogía de la mejor vas a tener más tiempo. O sea, iba de la mano con todo, no va solamente de la mano de los hábitos, sino va de la mano de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, porque en redes te dicen, es que una relación de pareja perfecta es aquella relación en donde existe, no sé, conectas de todo, de cualquier aspecto. Conectas en el aspecto sexual, conectas en el aspecto emocional, conectas en el aspecto no sé qué, y es una relación perfecta. Ni siquiera existen personas perfectas. Todos cargamos con algo. Muchas personas ya no están ni siquiera dispuestos a tratar de superar un conflicto que hayan tenido, porque dicen, es que las parejas perfectas no pasan, o sea, no pasan este tipo de cosas, y es como, en realidad lo que te hace verdaderamente fuerte, yo pienso que es hablar y superar ese incidente que hubo, que hasta cierto punto, el hecho de que ya todo sea tan rápido, tan fugaz, ya no están dispuestas a tratar de llevar un conflicto, por más mínimo que sea, al primer tropiezo es como aquí lo voy a dejar porque yo no estoy dispuesto a tolerar este tipo de cosas. Cuando es como bájale tantito a tu show, analiza qué fue lo que pasó, si en realidad obviamente hay cosas graves que pues no puedes soportar o tolerar, pero si es algo que en realidad se puede solucionar, siento que eso te hace más fuerte. Ahora también pasa mucho en que las parejas empiezan a juzgar entre ellos mismos, por ejemplo, decir, es que tú eres una persona bien dependiente, o sea, y me asfixia, eres bien tóxica, o es que eres Güey, bien le dices mi ajá, amor como a más de 15 morras, o sea, o sea, ¿cómo no quieres que la otra persona, o estás loca, o sea, ajá, sabes, ahí, está loca ahí, también? o sea, es algo bien, bien común, y porque siento yo que también influye mucho como esta rivalidad de quién es mejor. O sea, ya no vemos a las relaciones de pareja como algo bonito, sino como, pues si se da, si no, ni modo. Una cosa es que tú tengas muy claro lo que quieres, por ejemplo, no sé, yo decir, quiero una persona trabajadora, una persona que tenga metas, una persona que, ¿sabes? Pero otra cosa es que yo diga, pues me consigue esta pareja, pero pues no sé, no me gusta esto, eres una persona tóxica, ya, bye, o sea, ya no quiero nada contigo. O sea, o de que es que o todos los hombres me quieren para tal cosa, entonces mejor me busco uno que tenga dinero. O sea, si todos son iguales, me busco uno que tenga dinero, o me busco uno que sea guapo, o me busco, ya no lo ves como que, ay, qué padre conectar con una persona más allá, porque todos cargamos con algo. Todos tenemos una mochila llena de cosas, o sea, que realmente los demás ni siquiera se imaginan. Ujú. Tú me puedes ver en redes como una persona feliz y todo, pero realmente no te imaginas lo que pasa por mi mente. Entonces, el amor se ha perdido ahora en la actualidad, probablemente por las redes, o sea, siento yo que influye mucho, porque ahorita está más como, eso de que es que no me quiero mostrar vulnerable. Los mensajes, o sea, simplemente los mensajes. Si no me contestas todos los días, es que no me quieres. Por ejemplo, ahorita está de moda mucho aprender a estar solo. No sé si te has topado en redes que nadie sabe estar solo y pues como no sabes estar solo, te buscas a cualquier persona. Entonces empiezan a romantizar la soledad. Empiezan a romantizar de que si sabes estar solo, eres una persona chingona, ¿sabes? Como de que si no sabes estar solo, pues, ay, pobre de ti, ¿sabes? Como que, pues, no eres una persona que valga la pena porque no sabes estar solo. Y como no sabes estar solo, aceptas cualquier cosa, entonces zafo. No tiene absolutamente nada que ver que sepas estar solo, porque una persona pudiera saber estar solo, o sea, pero realmente no tiene nada de inteligencia emocional, no tiene nada de afectividad, no tiene nada de interés por ti. Es tanta su soledad o tanto su encierro en sí mismo que a veces ni siquiera es aprender a estar solo, sino es miedo a relacionarte con otra persona. Y ahorita, por ejemplo, hablando del, ¿cómo le dicen? Ghosting, o no sé, algo así, Sí, que el ghosting. ghosting, de que hablas con alguien y de repente le dejas hablar y ahorita ya está bien normalizado. Es como que, bueno, le voy a dar mucha atención y de repente ya le dejo de contestar, pero probablemente sí se enamore de mí.
empieces a ver las redes ya como otra, o sea, como otra manera de ligar. Bueno, te voy a dar mucha atención y luego de repente te la voy a quitar y así te enamoras de mí. O sea, y eso sí, fíjate. O sea, que si lo ves del punto de vista psicológico, es decir, Funciona a veces, o sea, funciona. funciona mucho porque es como, te voy a dar lo mejor de mí, tal vez Netflix, Ujú. te lanza un chorro de cosas, te engancha, ya se te acabó tu mes de prueba. Pero ¿cuándo? Cuando ya estás bien empicado. Por ejemplo, hablando de eso del ghosting, o sea, antes cuando ibas a ghostear así a alguien de que, pues, ya, bueno, ya lo voy a dejar de ver. O sea, simplemente antes era como que sales con alguien, bueno, tuviste problemas y ya te alejas y ya. Y ahorita es más como, a ver, ¿de qué manera te puedo ligar? Te voy a enviar mensajes seguidos y luego ya no te voy a enviar mensajes, ya se enamoró. Y si pasa, o sea, deja tú, lo malo es que sí pasa, o sea, sí funciona, sí enamoras así. ¿A qué voy con esto? Que mi mejor consejo o lo que yo tomaría simplemente para mí, porque soy consciente de que no puedo cambiar la mentalidad de todas las personas, es empezar a vivir el momento presente, empezar a vivir mi propia vida sin fijarme qué es lo que le funciona a los demás. Y en base a todo esto, tanto las cosas buenas como cosas malas, ¿cuál crees que sea la proyección que tú tienes a futuro del uso masivo de redes? Si sigue así, como vamos ahorita con el uso excesivo de redes, no sé, o sea, siento yo que estaríamos más manejados por redes sociales que, o sea, simplemente interacción social ya no sería la misma. Estaríamos muy manejados, o sea, no sé, ni siquiera me quisiera imaginarlo porque siento yo que es como ya dejarlo humano, porque siento yo ahorita que estamos todos como muy escamados, no sé, así como de que si haces esto te va a ir mal, entonces no lo hagas y no lo haces. O sea, podría decirse que con el uso de las redes, o sea, con el uso masivo de las redes sociales, se están creando emociones artificialmente que así como fácil llegan, fácil se van. Exactamente. Y lo que te hace es tener, obviamente, una codependencia de estas redes sociales y seguirlas consumiendo. Entonces, como dices tú, o sea, creas un círculo, un vacío que lo tienes que estar llenando. Ujú. O sea, todo lo que tú ves o lo que tú vives es lo que te hace ser como persona. Incluso no sé si has escuchado que lo que eres tú en realidad es referente al contexto en el que vives. Y si haces uso masivo de redes sociales, imagínate. Entonces, a las redes sociales incluso ya le das más tiempo que al tiempo familiar, ¿sabes? A veces ya ni Sí. siquiera convives Sí, con la bueno, eso familia sí. por estar en redes sociales. Entonces, si la familia tiene un impacto muy grande en tu personalidad o en, sí, o sea, en cómo eres tú, imagínate las redes, estar todo el día ahí, te adaptas a lo que ves y lo que vives. Y habrá gente que diga yo no, pero ya la sociedad te está orillando a eso. Me he quedado sin internet 1 o 2 días y créeme que ese 1 o 2 días para mí son tormentosos. ¿Por qué? Porque quiero saber, quiero estar al día. A lo mejor no subo algo, pero quiero saber qué es lo más actual. Ujú. Te pierdes un día de algo, ya estás desinformado, desactualizado. Pega algo un día, para el día siguiente ya no pegó, pega otra cosa. Sí, pero mira, por ejemplo, te das cuenta de que esto es nuevo porque te aseguro yo, bueno, al menos mi mamá tiene su teléfono y ella puede estar sin teléfono un mes y no pasa nada, ¿sabes? O sea, X, ella como si nada en mi casa, viendo novelas, estando limpiando, X, ella como si nada. Pero quítame el teléfono a mí, lo necesito, siento que lo ocupo, es que, y luego si me hablan en la uni, y luego si me hablan no sé qué, y luego, o sea, lo haces parte de tu vida. O, por ejemplo, yo que a veces lo traigo en la bolsa y de repente siento que vibra. Y pues no, o sea, simplemente es como que el deseo de querer que haya algo que me haga querer abrirlo o Ujú. verlo. En sí, o sea, ya como concluyendo todo lo que hemos hablado, las redes tienen su lado bueno y su lado malo. La diferencia de esto es que cómo lo uses tú, o sea, de qué manera las uses tú. Porque las redes pueden ser tanto como buenas como malas. Yo te digo porque si nos vamos al lado malo, las redes te afectan el ciclo del sueño. O sea, te aseguro que conoces a muchos niños o adolescentes o X personas que se duermen bien tarde por estar con el teléfono y luego se levantan temprano y, o sea, eso va afectando la salud Sí. mental. Entonces, desde ahí empieza como que el ciclo del sueño te afecta. Te afecta en el autoestima. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estás comparando. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes una buena inteligencia emocional? Es fácil para ti percibir que la otra persona es mejor y tú sentirte, pues, menos. Entonces, el autoestima, pues, bye. La autoconfianza.
Como de que es que, bueno, yo veo que tal persona no pudo hacer esto, pues es que ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué hago esto si al final voy a fracasar? O simplemente en redes te dicen que eres un fracasado por no saber hacer X cosa y te lo crees. O sea, van muchas cosas, pero si haces un buen uso, creo que ya no sería más como impacto, sino como un hobby. Como de, bueno, me voy a meter a redes para ver qué onda, o sea, para ver qué puedo encontrar un rato y ya. Siento yo que más las redes deberíamos usarlas para como concientizar, como para informarnos, porque pues bueno, también no podemos vivir sin redes sociales, ¿no? porque mira, simplemente lo de la pandemia, ¿cómo supimos que había un virus? A través de las A redes. través de las redes, o sea, ¿cómo estuvimos trabajando mediante, por ejemplo, la universidad, las escuelas? Se van creando plataformas que se van adaptando y eso está bien, ¿por qué? Porque pues va evolucionando, o sea, va evolucionando todo. Pero pues el detalle es que, pues, que gracias a la pandemia, siento yo, o sea, siento yo que fue como un impacto muy grande. Ya esto así como que fue como un cambio drástico de uso. O sea, Ujú, porque tal vez antes lo usabas, pero no era tanto. ujú. O sea, y siento yo que ahora la psicología, como empezamos, o sea, en un inicio que dices que ha evolucionado mucho. ¿Por qué? Porque te hace creer, te hace ver la realidad de las cosas. O sea, te hace ver que realmente ese mundo que tú traes en tu cabeza es una identidad que creaste como inconscientemente, pero pues no te das cuenta. Tienes como una venda en los ojos que no te permite ver más allá. Y cuando te das como esa libertad de tú empezar a ver lo que quieres para ti, lo que es bueno para ti, o sea, empezar a verlo ya de una manera saludable. No, hombre, o sea, pues todo cambia. O sea, tu mentalidad es como a un giro de 360 grados que ni te imaginas. Bueno, en conclusión, en este capítulo, cada quien en casa hágase su propia ideología de qué tanto usa de las redes sociales y cómo puede uno sacar ventaja de eso, más que simplemente ver el lado negativo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.